Los comerciantes del mundo bíblico, las rutas, caravanas y secretos del Antiguo Oriente. Los hombres que unieron mundos a través del desierto. Antes de reyes, antes de templos, antes incluso de murallas. Existieron ellos. Los comerciantes. Hombres silenciosos que no buscaban gloria, pero que llevaban sobre sus camellos el pulso mismo del mundo antiguo. A través de sus manos, callosas, firmes, quemadas por el sol, pasaban especias, telas, metales, aceites, pergaminos, animales, historias y secretos. Eran los caminantes del desierto, los mensajeros de civilizaciones, los puentes entre tierras que jamás se habrían conocido sin ellos. En un tiempo donde no existían mapas precisos, ni brújulas, ni rutas pavimentadas, los comerciantes atravesaban desiertos interminables, montañas peligrosas, valles fértiles, costas antiguas, y paso a paso, unían reinos completos. Cada caravana era una pequeña ciudad que se movía, cada campamento nocturno, un universo lleno de historias, cada jornada, un acto de valentía, porque en el mundo bíblico, viajar no era comodidad, era supervivencia, riesgo y fe. El amanecer en el camino, una caravana que despierta. El día comenzaba antes que el sol, mucho antes. Los mercaderes se levantaban a oscuras, cuando el aire aún era fresco y el cielo parecía un lienzo azul profundo. Las fogatas seguían encendidas desde la noche anterior, con brasas naranjas que iluminaban los rostros cansados. Los camellos se levantaban como gigantes adormilados, moviéndose lentamente, sacudiendo la arena de sus lomos. Los burros rebuznaban, inquietos por la jornada que se acercaba. Las cuerdas eran ajustadas, los sacos revisados, las vasijas aseguradas. En el silencio previo al amanecer, los comerciantes hacían inventario mental de todo lo que cargaban. Bolsas de mirra, rollos de lino, piezas de cobre, madera de cedro, telas teñidas, trigo y cebada, aceite de oliva, queso duro, y pequeñas cajas de especias que eran más valiosas que el oro. Eran tesoros del mundo antiguo, tesoros que se intercambiaban por ganado, por herramientas, por metales, por sal o por la supervivencia misma. Y así, cuando el primer hilo de luz cruzaba el horizonte, la caravana ya estaba lista. Una línea larga de camellos, hombres, sombras y esperanza. Los caminos más antiguos del mundo, donde nacieron las rutas comerciales. El mundo bíblico estaba lleno de caminos que habían sido usados durante siglos. Pero había tres que definían el comercio del antiguo Israel. Uno, la ruta del incienso. Un camino legendario que comenzaba en Arabia y cruzaba por oasis, desiertos y montañas hasta llegar a Israel y luego a Egipto. Por ella viajaban incienso, mirra y especias que perfumaban templos y palacios. 2. El camino del mar, Vía Maris. Una ruta costera que conectaba Egipto con Siria y Mesopotamia. Era la más transitada, llena de ciudades, mercados y puestos militares. 3. El camino del rey. Una ruta interior que corría por montañas y mesetas, usada por caravanas que preferían evitar los peligros de la costa. Los comerciantes conocían estos caminos como la palma de su mano. Sabían dónde había agua, dónde había peligro, dónde había sombra, y donde el viento soplaba tan fuerte que podía derribar una caravana completa. Viajar por ellos era caminar sobre historia viva. Los secretos del desierto, cómo sobrevivían los comerciantes. Para un hombre moderno, el desierto sería un lugar hostil. Para un comerciante bíblico, el desierto era un maestro. Aprendían a leer el color de la arena, la dirección del viento, el comportamiento de un camello, la forma de una nube, el canto de un ave solitaria, las huellas que desaparecían con el sol. Cada detalle podía significar vida o muerte. El agua era el tesoro más preciado. Los pozos eran puntos sagrados en el camino. Algunos estaban escondidos, protegidos por tribus, o incluso enterrados bajo capas de arena. Los comerciantes sabían que antes de perder mercancía, perder comida, o perder dinero, lo último que podía perderse era el agua. Por eso cada caravana tenía un guardián del agua. Un hombre experto que sabía cuánta quedaba, cuánta se necesitaba, y qué pozos estaban cerca. Era, en cierto modo, el hombre más importante de todos. El comercio no era solo transacción, era encuentro y cultura. Cuando una caravana llegaba a una ciudad, Jericó, Megiddo, Tiro, Jerusalén o incluso ciudades extranjeras, la entrada era un espectáculo. Los camellos avanzaban lentamente, los comerciantes desmontaban, los mercados se abrían, los niños corrían, las mujeres observaban las telas brillantes, los hombres preguntaban por precios, y los gobernantes enviaban supervisores. El comercio en el mundo bíblico era vida, no solo porque movía productos, sino porque movía historias. Un comerciante traía noticias de otras tierras. ¿Cómo estaba Egipto? ¿Qué ocurría en Babilonia? Si había nuevas rutas abiertas. ¿Qué guerras se rumoreaban? ¿Qué sequías habían terminado? ¿Qué ciudad había caído? Cada historia era tan valiosa como la mercancía.
porque la información también era riqueza. El comerciante era viajero, negociador, mensajero, y en cierto modo, un puente entre mundos. La noche en el campamento, el corazón de la caravana. Cuando el sol desaparecía detrás de las dunas, la caravana se detenía, las sombras se estiraban, el viento se volvía más frío, y el cielo se llenaba de estrellas tan brillantes que parecían tocar el suelo. Los comerciantes encendían fogatas, cocinaban pan delgado sobre piedras calientes, compartían frutas, queso y agua. Algunos afinaban pequeñas flautas, otros contaban historias de viajes pasados. La noche en una caravana del Antiguo Oriente no era silenciosa. Era una mezcla de voces, risas y oraciones, porque aunque eran hombres fuertes, sabían que dependían de algo más grande que ellos para volver con vida. Debajo del cielo infinito, los comerciantes hablaban de la esperanza, de sus familias esperándolos, de los viajes anteriores, de los peligros que habían evitado por poco. Y entonces, cuando todos iban quedando en silencio, el desierto, inmenso y oscuro, les recordaba su propia fragilidad. Por eso, antes de dormir, los comerciantes siempre elevaban una oración al Creador, porque caminar por el Oriente Antiguo no solo requería fuerza, requería fe, el legado silencioso de los hombres que cruzaron el desierto. La noche avanza, las fogatas se van apagando una a una, y el viento del desierto comienza a moverse con un canto suave que acaricia las tiendas de lino. En medio de ese silencio, solo se escucha la respiración lenta de los camellos y el crujir ocasional de las cuerdas tensas. La caravana duerme, pero el mundo a su alrededor nunca descansa, porque en el Oriente Antiguo, el desierto no era solo un lugar, era un personaje, un guardián silencioso, a veces protector, a veces enemigo, y los comerciantes lo conocían como se conoce a un viejo sabio, con respeto, con cautela, y con una mezcla de temor y admiración. El renacer del día, cuando el desierto vuelve a respirar, con el canto lejano de las aves, la caravana despierta. Los comerciantes se levantan cubiertos de arena, pero con la determinación intacta. El fuego se enciende de nuevo, las vasijas se revisan, los camellos se cargan. No importa cuán difícil haya sido la noche, el viaje debe continuar, porque en el mundo antiguo, la distancia no se medía en kilómetros, se medía en fe. Cuando el primer rayo de sol toca la arena, el camino se llena otra vez de vida. Una fila larga, silenciosa, paciente, hombres avanzando con la esperanza como único mapa. Los mercados antiguos, el pulso de las ciudades bíblicas. Al acercarse a una ciudad, la caravana se convertía en un espectáculo. Desde lejos, los comerciantes podían escuchar el bullicio de los mercados, gritos de vendedores, el golpeteo de herramientas, niños corriendo, el aroma de pan recién horneado, las especias flotando en el aire, y el sonido de animales siendo transportados. Los mercados eran el corazón de cada ciudad. Allí se mezclaban hebreos, arameos, moabitas, fenicios, egipcios, nabateos, y gentes de tierras aún más lejanas. Era un mosaico de colores, lenguas y culturas. Un cruce de caminos donde cada objeto tenía un origen distinto y un destino incierto. Los comerciantes bíblicos llegaban con sus camellos cargados, desmontaban con cuidado, y comenzaban el ritual de abrir sus sacos. Los ojos de todos se iluminaban. Las telas teñidas en rojo oscuro, los hilos de púrpura difíciles de conseguir, las esencias aromáticas, los pequeños cofres de madera de cedro, los recipientes con aceite puro, las piedras pulidas, las figuras talladas. Cada objeto contaba un viaje, cada pieza llevaba consigo el rastro de una cultura, y cada venta era un puente entre mundos que nunca se verían cara a cara. Negociadores del alma y del tiempo. El comerciante no solo vendía, sabía hablar. Su voz era su herramienta más fina. Había aprendido a leer el gesto de un comprador, el silencio de un anciano, la impaciencia de un joven, la curiosidad de una mujer, y la necesidad de un viajero agotado. Negociar era un arte. No se trataba de engañar, sino de entender. El comerciante observaba los ojos antes que las manos, y sabía que cada persona que se acercaba tenía una historia detrás. Por eso, muchas veces, el trato incluía algo más que monedas. Una bendición, un consejo, una historia sobre el viaje, una advertencia sobre un camino peligroso, o el simple intercambio de palabras que aliviaban el alma. El comerciante era comerciante, pero también confidente, testigo y consejero. Los peligros ocultos, arena, ladrones y tormentas. El viaje no era romántico, era peligroso, real, duro, impredecible. Los comerciantes enfrentaban tormentas de arena, capaces de borrar caravanas enteras en segundos. El cielo se volvía rojo, el viento rugía como si estuviera vivo,
y la arena golpeaba tan fuerte que quemaba la piel. Bandas de ladrones del desierto, conocidos por atacar de noche o esconderse detrás de dunas. Los comerciantes viajaban armados. Lanzas cortas, dagas, arcos pequeños. La supervivencia dependía de la unidad. Serpientes y escorpiones. Más que animales, eran sombras silenciosas. Un solo descuido podía costar una vida. El calor extremo del día, que hacía del avance una prueba física y espiritual. El frío nocturno, tan intenso que los huesos parecían cristal. Aún así, seguían, porque sabían que, al otro lado del desierto, había un hogar esperando. Cuando la caravana llegaba a Jerusalén, ningún destino era tan significativo como Jerusalén. La ciudad santa recibía caravanas de todas partes, de Arabia, Egipto, Fenicia, Mesopotamia, Anatolia. El comerciante sabía que vender allí no era solo negocio, era un honor. Las calles de Jerusalén se llenaban de voces y aromas. Aceite, pan, vino, incienso. Los rezos del templo, los pasos de los peregrinos, los sacerdotes elevando oraciones, los levitas cantando salmos. El comerciante encontraba descanso, comida caliente, agua limpia, y un sentido espiritual que no encontraba en ninguna otra ciudad. Jerusalén era un encuentro, un hogar temporal, un respiro para el alma cansada del viaje. El regreso, el camino de vuelta siempre era diferente. Después de vender, después de descansar, después de compartir historias con otros viajeros, la caravana emprendía el regreso. Los comerciantes sabían algo profundo. Uno nunca volvía igual. El viaje cambiaba el corazón. Las ciudades visitadas, las personas encontradas, los peligros superados, las historias escuchadas, todo quedaba grabado en el alma. Y cuando el desierto abría sus puertas una vez más, los mercaderes avanzaban con un silencio lleno de memoria. Los comerciantes, los puentes invisibles del mundo bíblico, mucho antes de que existieran carreteras, mucho antes que los imperios se unieran bajo un nombre, mucho antes que la historia se escribiera en libros, ya existían ellos, los comerciantes, hombres que caminaron miles de kilómetros sin dejar huellas visibles, pero cuyo impacto cambió el rumbo de culturas enteras. Ellos trajeron ideas, palabras, objetos, noticias y esperanza. Ellos unieron ciudades, mantuvieron vivo el comercio y llevaron luz donde no había caminos. Los comerciantes del mundo bíblico fueron los hilos silenciosos que cosieron civilizaciones. Sin ellos, el Oriente Antiguo habría sido un grupo de mundos aislados. Con ellos, se convirtió en una red viva, respirante, conectada, un legado invisible, pero eterno.